Salmo 102. Oración de un afligido. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Oración de un afligido. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria se la ha visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. El título de este Salmo 102 es La oración de los afligidos, cuando están abrumados y derraman sus quejas delante del Señor. Podemos ver a través de las líneas del poema que este afligido tomó prestado su tono y algunas de sus frases del libro de Job, quien es el mayor ejemplo de aflicción del Antiguo Testamento. Algunas frases también coinciden con otras en los Salmos. Este Salmo comienza así en el versículo 1 y 2. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Con frecuencia,
los salmos comienzan con un clamor por la soberana intervención de Dios, cuando los recursos humanos han demostrado su insuficiencia. El salmista le ruega a Dios que escuche su oración, pues está convencido de que un Dios tan bueno y compasivo no puede escuchar su súplica y aún así ignorarla. La petición "no escondas de mí tu rostro" nos muestra que la aflicción del salmista era en sí bastante mala, pero se agravó más allá de toda medida por la sensación de que Dios no veía ni le importaba aparentemente. El salmista estaba seguro de que si Dios ponía su rostro sobre él, podría soportar la aflicción. Durante momentos de gran angustia en la vida, cuando pareciera que casi todo sale mal y los creyentes llegamos a sentirnos incapaces de cambiar la situación, nuestra única esperanza es invocar a Dios y poner nuestra vida y circunstancias en sus manos. Al menos, los creyentes contamos con esta esperanza. Pero los que no creen en Dios, ¿a quién o qué pueden recurrir? No es de extrañar que muchos lleguen a suicidarse al sentirse desahuciados, pues al no tener a Dios en su vida, no pueden tener esta esperanza. El que el salmista describa en los versículos 3 y 4 sus huesos, cual tizón quemado y su corazón herido, describe la carga emocional y física de su aflicción. Los versículos 8 y 9 dicen así: Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Estos versículos nos muestran que la aflicción del salmista iba mucho más allá que su mala salud, pues tenía enemigos en su contra, quienes se le oponían con constante desaprobación y rechazo, añadiendo burlas y maldiciones. La expresión "se han conjurado contra mí" podría traducirse literalmente como "han jurado mi muerte" o "juran y maldicen por mí". El versículo 10 agrega: "A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado". Este angustiado y sufriente salmista no podría estar peor, pues incluso sentía que Dios lo estaba tratando como los luchadores se tratan entre sí. Cuando un hombre levanta deliberadamente a su oponente para que pueda causarle aún más daño la caída al aventarle. Podemos ver que el salmista estaba sufriendo bajo la disciplina divina, a la cual llamó tu enojo y tu ira, en referencia a Dios. La ira de Dios es su juicio sobre el pecado. Así lo afirma Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Pero en este salmo, el orador no adjudicó su sufrimiento a un pecado específico personal, sino que pudiera referirse a la experiencia del exilio del pueblo en Babilonia, donde Dios juzgó severamente a Israel como pueblo. El salmista sentía sufrir el castigo que merecía toda la nación en su propia persona. El versículo 12 afirma: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Aunque las líneas anteriores hablan de la fragilidad del salmista y la naturaleza fugaz de la vida, la línea actual ofrece un contraste nítido y maravilloso. El hombre puede tener días oscuros como sombras o marchitarse como la hierba, pero Yahweh permanecerá para siempre, por lo que el salmista puede rechazar toda confianza en sí mismo para aferrarse a una verdadera confianza en Dios.
De igual manera, podemos hacer cada uno de los creyentes cuando nos sintamos abatidos y superados por las circunstancias. Debemos rechazar toda confianza en nuestras propias fuerzas para poder aferrarnos a lo único seguro que existe: Dios. Debemos notar el alto contraste entre los primeros 11 versículos enfocados en el yo, me, mi, versículos enfocados en la persona. Los versículos 12 y siguientes están enfocados en Dios, utilizando el pronombre tú, y podemos notar que son más animosos. De modo que entendemos que el enfocarnos en nuestros propios problemas y situaciones inevitablemente nos llevará a sentirnos desesperanzados y deprimidos. Pero cuando podemos alzar la vista y nos enfocamos en Dios, el panorama se ilumina, dándonos esperanza y renovando nuestra forma de ver la vida. El que el salmista enfatice que la memoria de Dios permanecerá de generación en generación, muestra que no solo el Señor mismo permanecerá, sino que su influencia y grandeza serán declaradas de generación en generación, para nunca pasar. El versículo 13 dice así: Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Los versículos 15 y 16 agregan: Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Sión es Jerusalén. Estos versículos proféticos declaran que Dios restaurará a su pueblo. Dios restaurará su misericordia a Jerusalén. Y esto es solo la primera parte de una obra mucho más grande entre las naciones. Dios se revela de continuo y se revelará de tal manera que todos los reyes de la tierra honrarán su nombre y gloria. El versículo 18 añade: Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Este versículo declara que esta bondad y misericordia de Dios para Sión, para Israel y toda la tierra, es un testimonio para el futuro, para que el pueblo que está por nacer alabe a Jah, es decir, a Jehová. Estos versículos pueden referirse bien al tiempo de la restauración después del exilio en Babilonia, o incluso aplicarse para la época milenial, donde reinará Jesucristo. El hecho de que esta maravillosa liberación sea escrita nos muestra la clara intención de que no se pierda ni se olvide, sino que el pueblo le registre cuidadosamente. Así como muchas personas llevan prácticamente un registro de todas las catástrofes que han vivido durante su vida, o las calamidades que les acontecen, no sería mala idea que nosotros lleváramos un registro de todas las bondades y misericordias que ha tenido Dios para con nosotros. Guardar algo así como un pequeño diario de bendiciones recibidas. Y cuando estemos pasando por momentos de tribulación, leerlo y recordar que Dios es bueno, que ha tenido gran misericordia en tu vida y que lo que estás viviendo es pasajero. El versículo 23 dice así: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. El salmista comenzó este salmo reconociendo su propia debilidad. Entre los versículos del 1 al 11. Luego, alabó a Dios por su liberación y victoria. Entre los versículos del 12 al 22. Ahora, en la última sección de este salmo, podemos ver que nuevamente confiesa su debilidad y fragilidad, al exclamar: acortó mis días. Podemos ver que aunque el salmista deseaba vivir más tiempo, reconoce su mortalidad en comparación con la eternidad de Dios,
quien fundó la tierra, como lo expresa en el versículo 25. El versículo 26 agrega: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aunque la tierra cambie, Dios seguirá siendo el mismo eternamente. Nuestro inmutable Dios verá en un momento el fin de su creación para inaugurar la nueva creación, como está profetizado en Malaquías 3, Santiago 1, 17, Segunda de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis 21 y 22. Reconocer la presencia eterna de Dios debe darnos una nueva perspectiva de la vida y ayudarnos a enfocarnos correctamente en el valor de cada cosa o situación. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito y maravilloso Dios, Padre eterno, gracias por esta porción de tu palabra que me ayuda a ver mi propia vida desde otra perspectiva, tu perspectiva eterna, ayudándome a ver que mis problemas son temporales, que mis cansancios y mis enfermedades son temporales, así como también me ayuda a recordar que tú eres fiel y misericordioso, y que todos los días realizas maravillas en mi vida. Te bendigo y te alabo, en el nombre sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 102. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.